Uf, está para ver. Los inicios de Patricio Rey. Hola, Chan. ¿Cómo Siempre estás? que hablamos de las mejores bandas argentinas, no podemos dejar de lado a Los Redondos. Su música llegó a trascender a niveles inimaginables y generó una relación con sus fanáticos poco antes vista. Su modelo de gestión independiente, libre de discográficas y alejada de los grandes medios, no les impidió llegar a ser una de las bandas más conocidas Mueve loco, amigo. Qué aura, qué aura. Independiente y lograron todo lo que lograron. y queridas del país. Sus enigmáticas Acá andamos, Chan. Yo estoy muy enfermo. Estoy bastante hecho pelota. No tanto igual, ya me recuperé. Y encima hoy pasó esto, boludo. Que se fue un gran ídolo popular, boludo. Se fue un gran ídolo popular, amigo. Así que hoy, desde que aprendí que estoy viendo cosas del indio. letras que presentan fuertes críticas al sistema con una lírica muy propia y su característico sonido que pasa desde un rock más clásico a un sonido post-punk un poco más oscuro y nebuloso, le sirvió para hacer incontables temazos tan buenos para el disfrute cotidiano como para realmente sentarse a analizarlos. Gracias a estas cualidades, la banda tomó un lugar de privilegio dentro de nuestra cultura, generando un verdadero fenómeno a nivel regional debido al impacto que generan en el pueblo argentino. Por eso, para entender un poco mejor a la banda, vamos a hacer un pequeño repaso de su historia, tirando data que quizás no conocías. Sin nada más que añadir, empecemos. 5 ítems, Los Redondos. A ver. El antes de Los Redondos, de la Cofradía de la Flor Solar a la Galería Pasaje Rodrigo. El comienzo de Los Redondos es muy difuso, ya que en sus inicios la propuesta de la banda iba mucho más allá de lo musical. Se podría decir que era hasta un movimiento cultural. Y esta búsqueda artística se venía formando incluso desde antes de Los Redondos con otras bandas que tuvo el guitarrista Sky Bellinson. En ese sentido, se podría destacar a la Cofradía de la Flor Solar como uno de esos primeros proyectos similares que tuvo relevancia, que además de ser una banda de rock, era una comunidad hippie de artesanos de La Plata. En este grupo se encontraba gente como Rocambole, que posteriormente fue el artista que hizo las tapas de los discos de Los Redondos, y más músicos que luego seguirían tocando en bandas como por ejemplo Billy Bond. Por estas primeras épocas, Sky conocería a la Negra Poli, pareja del músico y uno de los pilares importantes de la banda en el futuro, ya que fue la manager de Los Redondos. Por otro lado, a mediados de los 70, el señor Carlos Solari, o sea, el Indio, quien ya se encontraba dando sus primeros pasos como letrista, componiendo para la banda Dulce Membrillo, que, dato de color, tenía como integrantes a Fede Moura y Daniel Sbarra, militando en el movimiento humanista, conoció a Daniel Fenton, futuro bajista de Los Un ídolo para muchos, boludo. Un ídolo de nuestro país, amigo. Un ídolo popular, el indio. Redondos, quien le consiguió trabajo en el taller de estampados de Guillermo Bellinson, hermano de Sky y organizador del movimiento psicodélico platense. Esto fue la puerta de entrada de Solari a toda la comunidad de artistas que Guillermo reunía en el sótano de la galería Pasaje Rodrigo. El sótano de esta galería funcionaba como centro de reuniones de artistas de todo tipo de disciplina dentro de la escena hippie platense, como una especie de centro cultural independiente. De estas primeras épocas hay datos muy curiosos como los films independientes que producían con dicha comunidad, de los cuales algunos guionó e incluso actuó el mismo Indio Solari. Sky, por su parte, hacía la música en estos. La gente de esta comunidad armaba toda la escenografía, desde la música hasta los guiones y los vestuarios, todo a pulmón. De verdad hacían cosas muy raras, pero re piolas. Todavía se pueden encontrar fragmentos en YouTube, aunque en una muy mala calidad. Este espacio, poco a poco, fue dando pie a que se conozcan y empiecen a intercambiar ideas la mayoría de los integrantes de lo que iba a ser posteriormente una de las bandas más grandes de Argentina. Los comienzos de Los Redondos y A la Celtic. el origen del mítico nombre. Para el año 1977 tenemos registro de los primeros recitales que dio la banda. Pero como dije anteriormente, ¿Cuándo? ¿Para cuándo? tenemos registro del origen del mítico nombre. Para el año 1977  1977. tenemos registro de los primeros recitales que dio la banda. Pero como dije anteriormente, no era una banda como cualquier otra. Presentaciones Under, y sí, boludo, en su momento fue una banda del Under. en vivo, contaban con monólogos, Estábamos hablando de eso, una banda del Under y una banda independiente que nunca se vendió. mapas, A pesar de hacer música para la época en la que hacer música y
tener una banda y sacar un álbum era muy difícil y era muy costoso, muy complicado. Payasos, Estos tipos nunca se vendieron, amigos, es una locura. acróbatas, bailarinas desnudas y músicos, pero que no tenían posiciones fijas, sino que alternaban instrumentos. Se dice que todas estas expresiones artísticas, además de darse debido a que eran una comunidad de artistas variados, se hacían para encubrir los conciertos de rock en una época donde se perseguía a los músicos Ahí está. y especialmente a los rockeros. En este mismo contexto es donde empieza a surgir el nombre de la banda. Rocambole cuenta que aparentemente esta idea de los redondos de ricota la sacó el Indio de una antigua revista de espectáculos. Esta tenía una sección de gastronomía donde los artistas compartían recetas y en una edición aparecía un tal Patricio Rey dando la receta de unos buñuelitos, por lo que la nota se llamaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Lo cierto Mirá. es que en las primeras presentaciones de la banda, uno de sus miembros, conocido como el Sultán, porque estaba vestido como de sultán, en un determinado punto del show se levantaba y salía a repartir unos buñuelos redondos de ricota al público como parte del espectáculo. Aunque esta My God. única versión. Otra historia cuenta que en el año 1978 tuvieron que presentarse en Salta y debido a una deuda que tenían con el dueño, tuvieron que pegar afiches anunciando el show para que vaya gente, por lo que tuvieron que elegir un nombre. Y así fue como se les ocurrió ponerse Patricio Rey y sus redonditos de ricota, haciendo referencia a estos buñuelos que repartían en vivo. Sin Mirá. embargo, el significado de Patricio Rey es un poco más profundo que esto. Se sabe que en los primeros shows de la banda se construía una especie de teatro escénico en torno a la figura de Patricio Rey, al que trataban como una deidad. El Indio tenía diálogos con un personaje que se llamaba el Mufercho, que a su vez hacía los monólogos. Ellos decían que todo lo que hacían era por obra y gracia de Patricio Rey, que en realidad eran sus marionetas. El periodista Alfredo Oh, qué locura. Rosso afirma que el nombre de Patricio Rey responde a la mitología de la banda, al hecho de que había cosas que ellos de alguna manera bajaban del más allá, de un ser supremo, del cosmos. Otras declaraciones de los mismos miembros de Los Redondos dicen que según ellos, este personaje representaba al ideólogo y mentor del grupo. Para mí, personalmente, Patricio Rey era una especie de metáfora, una figura inventada por la banda que podría llegar a representar al poder o a lo divino. Primer demo No, estas cosas se les ocurren a las personas brillantes, amigo. paso por el Festival Pan Caliente. En 1979, la banda venía tocando en el circuito del under argentino, hasta que luego de una gira por la costa Hola, Cami, ¿cómo estás? decidieron hacer una pausa. Sky y la Negra Poli se fueron a vivir a Mar del Plata y el Indio a Valeria del Mar. Recién en 1980 Con mucha tos y triste. Triste, es un día triste hoy. Un día triste, estamos recordando stream, ¿cómo se llama? Stream para recordar al gran Indio. la banda empezó a tocar de nuevo Viendo sus con inicios. más regularidad. En enero de ese mismo año tocaron en el Festival Pan Caliente junto Stream a memoria. bandas para un público de 5.000 personas aproximadamente. Este fue el primer gran recital de la banda, ya que ellos acostumbraban a tocar solos en lugares chiquitos y a la noche. Sin embargo, su presentación ¿Vos cómo estás? tuvo algunos inconvenientes. Cuando salieron las bailarinas Hola, Has. nudistas, algunas personas se lo tomaron muy mal y empezaron a tirar botellas, aunque otros entendieron la onda de la banda y se ocuparon tirando monedas. Estoy enfermito, sigo enfermito. Enfermito y triste estoy hoy, la verdad. La policía, por su parte, ¿Vos cómo estás? ordenó al organizador del evento que bajen a las nudistas del escenario. Rápidamente, un miembro de la banda se la llevó y el incidente no pasó a mayores. Más allá de esto, el festival hizo que la banda empiece a tomar más importancia en la escena musical de aquel momento. Además, algunas grabaciones de dicho recital fueron ¿Ya te vas a Bariloche? ¿En serio? tomadas para el lado B de su primer demo llamado Demos RCA más Festival Pan Caliente. Este demo contaba en su repertorio con temazos como Mariposa Pontiac, Uf. Superlógico, Nene Nena y Pura Suerte, entre muchas otras. Consolidación de la banda y primer disco.
El A ver. primer demo logró que a partir del boca en boca la banda se haga cada vez más y más conocida. Ay, me pone la piel de gallina, amigo, la puta madre. Además, en esa época la censura de la música en inglés benefició la difusión de muchas bandas nacionales, y en medio de todo esto, Sky y la Negra Poli le propusieron al Indio moverse a Capital para armar este proyecto de banda que dejaba de lado casi toda la parte performática que venían haciendo para convertirse de lleno en una banda de rock. Como sabemos, el Indio y Sky quedaron en la voz y la guitarra, la Negra Poli como representante y Rocambole como director artístico del grupo. Para finales de 1984, Los Redondos estaban grabando su primer álbum de estudio, Gulp. El disco Gulp fue su primer álbum de estudio. fue grabado en los estudios M&A, Músicos Independientes Argentinos, Mirá, qué locura, amigo, qué locura. con un porcentaje de las ganancias de sus shows. Además, la producción de las tapas era hecha de forma artesanal por Rocambole y la distribución hecha por la Negra Poli. Como ven, todo por cuenta propia. El disco salió recién en 1985 y contó con la participación estelar de Lito Vitale como técnico de grabación Mirá. y tecladista. También las By Biscuit, que venían formando parte de Los Redondos desde esos inicios de rock teatral, cantaron los coros de Superlógico. Y además grabaron los instrumentos, aquellos que fueron parte de la primera formación de la banda. Tito Fargo en segunda guitarra, Semilla Bucchiarelli en el bajo, El Piojo Ábalos en la batería y Willy Crook en el saxo. Gonzo Palacios también ¡Yo! participó ¿Y mi apellido? tocando el saxo en Ñan Fri Fruli Fali Fru y unos pocos peligros sensatos. Nacimiento de Octubre y la explosión de la banda. El éxito de la banda hizo que ya a mediados de 1986 estuvieran grabando lo que sería uno de sus discos más reconocidos, Octubre. Este disco, con un sonido más oscuro y letras mucho más comprometidas que las de Gulp, tuvo un grandísimo recibimiento. Es más, tiene la característica de que todos o casi todos sus temas son hitazos, al igual que su próximo disco, pero no quiero spoilear. Incluso tiene el tema más conocido de la banda hoy en día, Jijiji, que si quieren saber qué significa, o sea, de qué está hablando el tema, les dejo mi video acá arriba en la esquinita. El disco se grabó en los estudios Panda y salió a la venta el 4 de octubre de 1986. El 18 y el 25 de ese mismo 1986. mes harían la presentación en vivo en Palladium ante un público de 1200 personas. En octubre hay referencias directas a la Revolución Rusa que se dio justamente en octubre de 1917, aunque la banda nunca declaró ¿Y cuándo nací yo? En octubre. estar a favor de alguna causa social, política o ideológica. Las críticas al sistema capitalista son evidentes y se hacen más fuertes teniendo en cuenta el contexto social que se atravesaba en aquel momento, la Guerra Fría. La verdad es que es muy loco que una de las bandas argentinas más populares presente estos tópicos en sus letras, y más teniendo en cuenta que con la vuelta de la democracia, los grupos que más florecieron eran aquellos que hacían música más optimista, bailable y comercial. Claro. Los Redondos, por su parte, estaban teniendo mucho éxito haciendo básicamente todo lo contrario. Los Redondos le habían Ay, qué genios de mierda, qué genios de remierda, boludo. dado una vuelta de rosca a la tendencia musical argentina. Claro, todos los que las bandas que están alrededor de los redondos habrán dicho, uy, ¿por qué se hacen los diferentes? Golpeando fuertemente la mesa con un disco muy sólido. Mirá vos lo convencido que estaban estos tipos de su arte y de lo que estaban haciendo y de su sonido y de todo como para seguir y seguir. Que traía consigo una propuesta única e innovadora que supo cautivar rápidamente a los argentinos. Y más allá del gran éxito que supuso para ellos la producción de Octubre, el recorrido lleno de hits que ya son himnos y shows inolvidables apenas estaba comenzando. Por eso a mí me resulta tan raro que hoy en día, ponele estas cosas, a nivel musical, se siguen viendo, porque siguen existiendo personas que intentan desafiar las leyes de la música y de lo ya establecido, intentan hacer algo diferente, y al principio siempre pasa lo mismo. Es como todos se atreven a bardear, se atreven a ver con indiferencia a esa gente, a esa banda que intentan hacer algo diferente, pero así nacen, boludo, así nacen los nuevos movimientos, así aparecen los nuevos géneros, las nuevas... No sé, boludo, estas cosas aparecen así.
Pero bueno, bueno, No bueno. entiendo, yo no entiendo cuando no se da la oportunidad a escuchar, las personas no se dan la oportunidad de escuchar nuevas cosas, de prestar atención a nuevos conceptos, a nuevos estilos de arte, de música, a otras cosas, porque así nació todo, boludo. Así nació todo. Hasta acá llegó el video. Sé que todavía falta mucha tela por cortar, pero esto Los Redondos habrán sido en su momento unos incomprendidos y todos los que estaban pegados y sonaban tenían un estilo parecido y capaz que todo lo que escuchaban a esas bandas que no tenían nada que ver con Los Redondos decían, oye, si no se entiende nada de lo que dicen Los Redondos en sus letras, ¿por qué lo voy a escuchar? seguramente siga en una parte 2. Vamos a poner una meta de 3000 me gustas para que empiece a No, ya estás pidiendo, ya estás pidiendo. armarla, así puedo medir cuánto les interesa la historia de este gran grupo. Esta es una banda que, aunque sea muy conocida, es difícil de encontrar data, de seguirle el rastro, sobre todo en sus comienzos. Siempre trato de chequear bien la información antes de ponerla, pero si hay algo que me haya equivocado, Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura saber saber todo, tipo el principio, su primer álbum de estudio, cómo se grabó, el concepto de Patricio Rey, de que era como algo que, no sé, como que ellos eran marionetas de Patricio Rey y los chabones hacían lo que hacían porque se los mandaba a alguien más, algo más que estaba arriba. Es una locura, es una locura, pero de las grandes locuras aparecen las mentes maestras, boludo. Che, que en paz descanse, amigo. La concha bien de su madre, viejo.